Muy buenas tardes, Dios les bendiga, qué agradable, qué bueno poder estar en esta hora de la tarde a través de este medio con cada uno de los amables hermanos en la fe y las personitas que se sintonicen a esta red. Es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes, poder decirle al Dios del cielo que Él es bueno, que Él es maravilloso, y sobre todas las cosas que nosotros confiamos y esperamos en Él. Siempre tenemos que iniciar este programa muy agradecidos a Dios por cada una de sus bondades y misericordias. Un domingo espectacular, quienes estuvimos en la casa de Dios fuimos muy bendecidos con su presencia. Su palabra tocó nuestros corazones, bendijo nuestras vidas. Gloria a Dios por su obra sorprendente en la iglesia del barrio Providencia. Gloria a Dios por sus maravillas y misericordias en la sede del barrio Popular. Bendecimos a Dios por su obra allí en Tuluá y muy agradecidos recordando que el día sábado estuvieron nuestros maestros de escuela dominical y parte del Ministerio de Misiones estuvieron haciendo una bonita labor en la Siria y también en Montenegro. Esperamos que los resultados de parte del Dios del cielo sean bendiciones para las familias, salvación del alma para los que habitan en estas regiones, y que el Dios del cielo nos bendiga a cada uno de nosotros y podamos cada uno de nosotros alcanzar lo que Él tiene para nuestra ciudad, lo que tiene para nuestro vecindario y especialmente lo que tiene para nuestras familias, porque Él tiene en su corazón bendiciones, propósitos. En alguna ocasión alguien estaba pensando, discutiendo por qué Dios quería condenar a la gente y nos recordamos un texto bíblico donde Él dice: no quiero la muerte del impío, sino que Él viva. El Dios del cielo ha hecho todo lo posible para que los seres humanos lo conozcamos, seamos liberados de la maldición, seamos liberados del pecado, y pagó un precio sorprendente. Su propia sangre fue derramada en la cruz del Calvario para darnos una oportunidad de salvación. Bueno, queremos agradecer a Dios y vamos a orar en esta hermosa tarde por cada persona que está en sintonía y por cada uno de los que hemos recibido algún comentario, alguna solicitud de oración. Oramos especialmente por Miguel y Darío Jaimes, allí en Antofagasta, en Chile. Y bueno, allí también está el hijo de nuestro hermano Leonardo Ríos. Y estamos muy agradecidos a Dios por la vida de Santiago Ríos. Deseamos que Dios les bendiga, que el Dios que alguna vez se reveló a sus corazones se revele de nuevo y afirme sus corazones en la única verdad. Él dijo en San Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Te invito a orar en esta tarde. Soberano Señor, gracias por todas tus bendiciones y por todas tus misericordias. Gracias por lo bueno que eres, Señor, por todas las bondades que has tenido, lo que hiciste allí en la sede del barrio Providencia, cada palabra, cada milagro de sanidad, porque estamos seguros la palabra que enviamos allí, la que envió nuestra pastora, la que dio este servidor, aún la parte de la adoración y de la alabanza, creemos que fue inspirada por ti y que llevó el sello de tu propósito para que se cumpla esa palabra que asegura: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Has enviado tu palabra a la iglesia en el barrio Popular, a la iglesia en el barrio Providencia,
a la querida iglesia allí en Tuluá, y la iglesia cuadrangular El Shaddai es una iglesia bendecida. Ahora, Señor, creemos que a través de estas ondas, a través de esta red, tu palabra llegará a personas que la necesitan. Bendigo cada familia, Señor. Me uno en el propósito de María Isabel Reynosa para orar por su hijo Santiago Ríos, para orar, Señor, por Darío Jaimes y también por Miguel Jaimes, por todas estas personitas que están allí. Oramos por los que están en cualquier otra región del mundo, en cualquier departamento del país de Colombia, que están escuchando este programa, y pedimos que los bendigas, que los ayudes, Señor, que todas nuestras cargas, como dice tu palabra, las coloquemos en ti, que echemos en ti toda nuestra ansiedad, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque estás vivo y eres bueno, eres grande en amor y en misericordia. Señor, coloco en tus manos a cada familia que está escuchando este programa. Pido que toques con tu poder toda circunstancia, sana al que tiene necesidad de un milagro de sanidad, libera al que tiene problemas de ataduras, al que tiene problemas con el alcohol, con la droga, con la vida violenta, con la vida desordenada, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Pido tu intervención sobrenatural, Señor, sobre Wilson Ángel Cerón, allí en la ciudad de Popayán. Pido que lo bendigas y lo ayudes. Pido tu ayuda, Señor, que tú ministres una liberación, un toque tuyo sobre John Eliel Ortegón Martínez, en el nombre del Señor Jesucristo. Y toda persona que tiene un familiar, que tiene un amigo, que tiene un hermano con dolores y enfermedades. Oramos en esta tarde por Eneriel Quintero. Señor, hemos oído que está en una clínica, que está hace varios días y que tiene una afectación fuerte en sus pulmones. No importa la afectación que sea, tomo tu palabra para creerla en esta tarde y envío esta palabra sobre Eneriel Quintero y digo que conforme a lo declarado en tu palabra, tú llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. Pido que sanes a Eneriel Quintero. Señor, pido que confirmes un milagro pleno de sanidad sobre William Antonio Vargas, que obres un milagro, Señor, sobre Cristina Ríos, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias por tu gran obra. Gracias porque es verdad. Tú eres sorprendente. Tú eres bueno, Señor, y eres todopoderoso. Y no hay enfermedad, no hay dolencia, no hay fuerza espiritual que detenga tu gracia y misericordia, y por eso ato todo espíritu inmundo de atadura, todo espíritu inmundo de enfermedad, de opresión, y lo echo fuera de los corazones y de las vidas, y pido que el nombre soberano de Jesús que es invocado, el Señor Jesucristo, toque cada persona, la sane, la liberte, la bendiga de manera especial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos reflexionando en la palabra de Dios en la mañana, los domingos, sobre la vida de Abraham, el padre de la fe, y fue sorprendente mirar el capítulo 20 y encontrar cómo posiblemente a veces tomamos solamente el libro de Santiago para leer acerca de Elías, y dice la escritura que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero descubrimos, nos tomamos el atrevimiento, porque sabemos que muchas personas
no lo aceptan, no están de acuerdo, en que muy posiblemente lo que motivó a Abraham para salir del lugar donde Dios se reveló, donde Dios confirmó su plan y propósito con él, pero le anunció la destrucción de Sodoma y Gomorra, él, después de haber orado y ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, su corazón fue conmovido y se dirigió hacia un lugar llamado Gerar, y allí cometió errores, pero Dios lo ayudó, Dios le permitió superarlos. Bueno, tomamos dos textos bíblicos en esta mañana y quiero complementarlos. El primero está en Primera de Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios, el capítulo 10, es un texto muy interesante para todos nosotros porque nos da un vislumbre de lo que Dios permite. Alguien preguntaría, ¿por qué Dios nos permite mirar, conocer los errores de quienes lo amaron, le sirvieron? ¿Por qué a pesar de esos errores no los desechó? Pero aquí está la respuesta. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarlos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los ejemplos, especialmente que estamos viendo en Abraham, están dados para que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, y tenemos que decir, tenemos no menos elementos, tenemos mayores elementos. Recuerde lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11, después de hablar de tantas proezas por la fe, dice que Dios ha provisto para nosotros una mayor oportunidad, una mayor gloria, una mayor bendición, porque ahora estamos bajo el nombre soberano del Señor Jesucristo, bajo el poder de su sangre preciosa, y tenemos el poder y la autoridad de Él. Tenemos la Sagrada Escritura, tenemos la preciosa iglesia de Jesucristo, somos la iglesia del Señor Jesucristo, y allí hay hombres y mujeres escuchados por Dios, con dones, con talentos para ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos en la fe, pero necesitamos tener la determinación de estar firmes. Allí concluye la palabra, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo que dice la Biblia, y permítame decirlo, la tentación no solamente es inclinarme hacia un pecado, aunque la Biblia dice que nos cuidemos de que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad para alejarnos de Dios. Pero las circunstancias, el darnos la impresión que Dios no está respondiendo a nuestras oraciones, el darnos la impresión que otros son tal vez más bendecidos que nosotros, eso hace que nuestro corazón se llene de preocupación, tal vez si nos descuidamos, de decepción. Pero si nosotros miramos esta palabra, todo lo escrito está para que nosotros podamos entender las circunstancias y sepamos que Dios no solamente no nos va a dejar llevar a una situación que no sea humana. Primera de Pedro dice que las circunstancias, mi amado hermano, que usted pueda estar viviendo, uno se asombra, porque sí hemos pasado circunstancias, pero ninguno de nosotros ha vivido las circunstancias del profeta Job. Ninguno de nosotros ha vivido las circunstancias del apóstol Pablo, perseguido,
náufrago, azotado, con un grupo de personas que se dedicaban a seguirlo, pero no para convertirse, no para admirar las bendiciones que Dios prodigaba, sino para criticar, para echar abajo, para indisponer a la gente y acusarlo de ser un hereje. Nosotros no hemos tenido todo eso. Sin embargo, la Biblia dice que Dios se compromete a que no dejará que sobre usted venga ninguna tentación que no sea humana, es decir, que usted no pueda soportar. Él nos dará la fortaleza, pero hay que buscar esa fortaleza. Hay que fortalecernos en el Señor Jesucristo. Hay que afirmar la vida de oración. Escuchábamos a nuestra pastora y ella estaba hablando de reforzar el propósito de congregarnos y de reforzar armas espirituales que recibimos como iglesia, como es la oración unida, como es el ayuno congregacional, todo lo que Dios ha propuesto y que está en la Escritura es para nuestro bien. Entonces, cuando vengan esos momentos, usted tiene que reforzar y afirmar, pero no espere el momento de la dificultad, no espere el momento de la angustia para afirmarse. Tal vez si usted espera ese momento, Dios no lo quiera, su corazón se puede endurecer. Usted puede hasta llegar a hacer lo que le aconsejaba la mujer de Job hacer con el Señor. Ella, una versión dice que sencillamente no le decía tan fuerte, una versión dice que ella le decía: no busques más a Dios, resígnate a tu maldición y descansa. Otra versión, la Reina Valera, dice: maldice a Dios y muérete. Pero nosotros sabemos que esas palabras son como Él le dijo a ella. Él le dijo: has hablado como una mujer que no conoce a Dios. Los que conocemos a Dios tomamos esta palabra. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Ahora note esta bendición, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Nada es para siempre. La vida tiene momentos álgidos, difíciles, pero Dios sí es para siempre. La bendición, la gracia, la soberanía de Dios sobre las circunstancias sí es para siempre. Él es Señor de señores y Rey de reyes por la eternidad y hasta la eternidad. Nada de esto se puede tener en el corazón si no se tiene a Jesucristo realmente como Señor y Salvador. Te invito a que lo determines, a que lo afirmes en esta tarde y que lo invites a ser el Señor. La Biblia nos enseña que es necesario oír, y oír es una bendición. Se despierta la fe en el corazón, pero hay que permitir esa fe en el corazón y hay que decidir tomarla para reconocer con nuestra propia boca al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ora conmigo en esta tarde. Soberano Dios, yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname, límpiame de todos mis pecados. Señor, perdóname cuando en las circunstancias he dejado la firmeza del corazón y he murmurado, he batallado con la incredulidad, he batallado con la convicción, he asegurado que me abandonaste, pero eso no es cierto. Es una enfermedad de mi alma, porque tu palabra dice que nos tienes como esculpidos en las palmas de tu mano. Y creo lo que dice tu palabra. Ella asegura que
aunque la mujer que haya dado a luz llegara a olvidarse de aquella personita que dio a luz, tú jamás te olvidarás de nosotros. Me quedo con tu palabra, creo que estoy en tu corazón y te pido, Señor, que estés en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Espíritu Santo, quiero que se cumpla en mí la palabra de Dios que asegura: este es el nuevo pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón, y les daré un corazón nuevo, un corazón de carne, para que sientan y me busquen. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, para nosotros sería fascinante, es nuestra alegría, nuestro gozo, ayudarle en su vida espiritual. Comuníquese al WhatsApp 315-458-9562. Aunque no le conteste a alguien, todo mensaje que llega allí es llevado a un lugar de oración y alguien se comunicará con usted y le ayudará en sus inquietudes. Que Dios le bendiga y seguiremos entonces con nuestra parte Biblia abierta. Respuesta de Dios a las preguntas razonables. Buenas noches, la primera pregunta dice: ¿por qué hacemos guerra espiritual? Interesante pregunta. ¿Por qué hacer guerra espiritual? Hay varios textos bíblicos que nos muestran esta realidad, pero yo quisiera empezar por uno que está en Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, el capítulo 12, recuerde que las profecías bíblicas tienen una particularidad, y amando la profecía, apreciando a hombres y mujeres que se dedican al estudio profético, quiero recordar que hay profecías que son de doble aplicación, de doble cumplimiento. Hay un cumplimiento parcial en el presente, hay un cumplimiento pleno en el futuro, y hay unas profecías que son netamente para el futuro. Allí hay unas profecías bíblicas, y es una visión del cielo. Aunque nosotros tomamos allí en el libro de Apocalipsis una visión aparentemente cronológica, la visión que Dios le dio al apóstol Juan en la isla de Patmos no está en un desarrollo cronológico. Es más, algunos de los mejores estudiosos de este libro dicen que son a veces revelaciones más profundas de lo ya revelado, de doble cumplimiento. Entonces, en Apocalipsis el capítulo 12 dice: la mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrarla por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Note esto: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Con aquellos hombres y mujeres que basan su fe en Dios en los 10 mandamientos, yo les puedo decir: yo creo en toda la palabra de Dios, pero tomo ese resumen, si se puede llamar así. Recuerda cuando a Jesucristo le dijeron cuál fue o cuál es el gran mandamiento, cuál es el mayor, y era una polémica, era para acusarlo. Él dijo: el primero es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, con toda tu alma. Algunas versiones dicen, o algún evangelio dice, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Él dice: este es el primero, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces aquí está hablando de los mandamientos, de amar a Dios por encima de todo, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero de tener el testimonio del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Bueno, no voy a entrar en polémica. Creo que proféticamente esta palabra está hablando no solamente de la mujer que dio a luz al Señor Jesucristo, no solamente del pueblo de Israel que estaba formado por 12 tribus, sino de la hermosa iglesia del Señor Jesucristo, que tuvo su comienzo con el Señor Jesucristo como la piedra principal del ángulo, pero tuvo 12 apóstoles principales. Hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, pero los 12 apóstoles fundamentales con los que estableció el Señor su iglesia son los que están representados aquí. Y la iglesia ha sido perseguida. ¿Por qué? Porque es proféticamente la que cumple ese pasaje de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, después del fracaso de Adán y Eva, cuando el Señor misericordioso y bueno trata de que haya alguien que reconozca su culpa, haya alguien que se arrepienta, pero nuestros primeros padres son la muestra de nosotros. Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente, y ninguno se hace responsable. Eso sigue siendo la constante en nuestros tiempos. Los padres le echan la culpa
a la esposa al esposo, o a los hijos les echan la culpa a los padres y no toman la decisión de reconocer el error. Bueno, cuando no hay este reconocimiento, el versículo 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces fue una profecía bíblica que la descendencia de la mujer iba a ser perseguida, pero la descendencia de la mujer iba a aplastar la cabeza. Por favor, mire conmigo, esto es importante para poder explicar por qué hacemos guerra espiritual. Colosenses el capítulo 2. Colosenses el capítulo 2. Otros textos solamente los voy a dar en referencia para que usted los pueda buscar cómodamente en la tranquilidad de su casa. Colosenses el capítulo 2. Todos nosotros lo sabemos de memoria porque es uno de los pasajes más interesantes. Dice el capítulo 2, el versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué hacer guerra espiritual? Porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero Dios no le entregó el reinado a Satanás y nos dejó en manos de él. Envió a su Hijo, y Jesucristo, por decirlo así, rescató el dominio que los seres humanos le habíamos dado a Satanás y lo restituyó. Por eso necesitamos reconocerlo a él como Señor y Salvador. Y por eso cuando lo recibimos como Señor y Salvador, él nos dice que nos da poder y autoridad para predicar el Evangelio, para echar fuera los demonios y para sanar los enfermos. Hay dos aspectos de hacer guerra espiritual. Uno es cuando literalmente en el ejercicio de la predicación de la palabra, quiero que lo escuche, en el ejercicio de la predicación de la palabra nos encontramos con personas atadas por obras de Satanás, por demonios de todas especies y de todas clases, y tenemos la autoridad y el mandato del Señor de echar fuera los demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Segundo aspecto de la guerra espiritual es cuando nosotros, convencidos de que el Dios nuestro es superior, entonces decimos a Dios: yo quiero orar para pedirte que perdones, pero quiero orar para atar y reprender los espíritus inmundos que quieren dominar al mundo. No sé si Daniel lo entendía o no lo entendía bien, pero Daniel capítulo 9 y 10 es un buen ejemplo. Daniel toma las escrituras, los escritos, y comienza a hacer las cuentas y dice: ya era hora de estar en libertad. Y entonces él hace un reconocimiento. Él no dice ellos, él dice nosotros no hemos obedecido, no hemos cumplido. Y se mete en un tiempo de ayuno y oración que la Biblia dice que fueron 21 días. En el capítulo 10 usted se sorprende porque
Dios le envía una revelación y en esa revelación le dice el ángel enviado a él: Daniel, tú eres muy amado. Desde que dispusiste tu corazón fue dada la orden, pero hay quien se opone. Las fuerzas espirituales, escúchelo, se oponen, no pueden impedir, pero se oponen. Se oponen. Y hay un ejemplo bíblico. Hay un hombre que está escuchando cómo se le está predicando el evangelio a un hombre llamado Sergio en el libro de los Hechos. Se le está predicando el evangelio y él se opone y le dice: no lo escuches, no lo escuches. Entonces el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, se vuelve hacia él y lo reprende y le dice, en el capítulo 13, dice que él le reprende y le dice: ¿hasta cuándo cesarás de oponerte a la obra del Espíritu de Dios? Vamos a leerlo, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Ese es un ejemplo de por qué hay que hacer guerra espiritual. Hechos capítulo 13. Y hay muchísimos otros ejemplos en la Biblia. Entonces hacemos guerra espiritual porque hay oposición a la palabra de Dios. Alguien dijo: el diablo tiene que ser un buen diablo, porque si no, no serviría para nada. Él se opone a lo de Dios y cuando no puede oponerse, se trata de hacer pasar por Dios. En el capítulo 7, el versículo 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, o sea el apóstol Pablo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre en griego, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Parte de la doctrina del Señor es que tenemos poder y autoridad para echar fuera a los demonios. Pero no solamente la liberación. La iglesia esquivó su responsabilidad diciendo que había un ministerio de liberación y que había quienes tenían el don de la liberación. Pero quiero que usted lo recuerde. Marcos capítulo 16 dice que prediquemos el evangelio a toda criatura. El que cree sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Pero él dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Lo básico es predicar el evangelio, pero tenemos autoridad para echar fuera demonios. Repito, la guerra espiritual no es solamente la liberación, es el rechazar la oposición, las fuerzas espirituales que se mueven en una comarca, en una región, en una familia. Por eso tenemos que hacer guerra espiritual, porque somos la iglesia del Señor. Pastor, también es bueno tener claro que la guerra espiritual es un concepto cristiano y se refiere a la lucha contra las fuerzas malignas y el mal.
Y entonces pudiésemos ya definir que la guerra espiritual es la batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y que nosotros podemos vencerla o hacerla a través de la oración, a través de la fe y la palabra de Dios. Efesios 6. A través de la oración, Efesios ¿cierto? 10. A través de la oración y la palabra de Dios, ¿cierto? Sí, señora. La fe y la palabra de Dios. Sí. Confiando siempre que nosotros vamos a ser personas que salen ganadoras en esa guerra espiritual, porque ese es un concepto de cristiano. O sea, ese concepto no lo maneja cualquiera, lo manejan los cristianos en el Evangelio. La gente que no conoce se puede burlar, puede hacer mofa, ¿Entender por qué? puede, pero viven las consecuencias. No entender que es la guerra espiritual es estar bajo el dominio y no comprender esa verdad que usted nos compartía en esta mañana. Efesios capítulo 6. Pastor, la guerra espiritual puede ser a nivel personal, familiar, Sí, señora. regional. Personal. Muy bien. Eso es interesante. Pero es tener claro cómo la libra uno, ¿cierto? Efesios ¿Cómo la capítulo hace? 6, el versículo 10 en adelante, voy a leer solamente hasta el versículo 12. Todo lo demás para que usted lo lea en su casa. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Note esto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Guerra es batalla, guerra es contienda, guerra es oposición. Pero tiene razón nuestra pastora, cuando hablamos de guerra, alguien pensará que estamos en cierta manera en pie de guerra, pero sí lo estamos en el sentido espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Finalizando, el apóstol Pablo dice, versículo 18, después de que usted lea todo lo que está antes, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En tiempos pasados, en la época de grandes hombres de Dios, ahora estamos en la época de las grandes iglesias, y gracias a Dios por algunos hombres que son usados de una manera sobrenatural para dar crecimiento a una iglesia. Pero si hay una iglesia, como las hay en Colombia ya, de 700, de 7,000, de 15,000, pues hay más de 40 millones, de los cuales, aunque ha crecido la iglesia, no hay 20 millones de personas siguiendo al Señor Jesucristo. Hay una fuerte oposición, hay una fuerte lucha, que nosotros tenemos que entender que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, y que no se puede luchar sino a través de armas espirituales. La principal es la oración en el Espíritu. En la época antigua estaba hablando de los grandes hombres de Dios, cuando estos hombres eran usados por Dios para ganar las multitudes. Ellos siempre tenían un ejército, así lo llamaban ellos, de guerreros de oración, de hombres y mujeres que estaban orando, y a veces oraban 15 días para ir a una ciudad, un mes, 3 meses para ir a una ciudad. A veces mientras el predicador estaba allí en las noches haciendo el culto, ellos estaban 2, 3 días en las montañas orando
y clamando a Dios misericordia y reprendiendo los espíritus inmundos. En las iglesias nosotros tenemos que agradecer a Dios. Nuestras iglesias son hermosas, hay conjuntos de alabanza maravillosos, voces extraordinarias, y uno puede correr el riesgo de extasiarse y admirarlos, ir a una obra, a la iglesia, y no a participar del culto, no hacer parte de la adoración, de la exaltación, y no hacer parte de la guerra espiritual. ¿Cuánto anhelamos y necesitamos en la iglesia cuadrangular El Shaddai que esos guerreros y guerreras de oración se unan con nosotros y que ese espacio de las celebraciones del día domingo o de la mitad de semana sean respaldadas por Dios, porque hay un ejército de hombres y mujeres pagando el precio que ya pagó Jesús, pero pagando el precio en oración, en reprender, en creer, en rechazar. Recuerde lo que dice la Escritura: aunque vengan fuertes las tinieblas, Él dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y Él asegura: esta es mi iglesia, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. No sé si nuestra pastora quiere aclarar algo más. Entonces, en la guerra espiritual personal se libra en la mente, en el alma y en la vida cotidiana. En la mente, en el alma y en la vida cotidiana. Yo creo que en todas, en la mente y en el alma. Pues en la vida personal. O sea, en la guerra, en la vida personal. Pues yo creo que, vea, ¿cómo vio usted al apóstol Pablo? Él estaba allí hablando del Evangelio, eran enviados por el Espíritu Santo. Y Dios los dio a un hombre que tenía el corazón dispuesto. Pero Satanás levantó a un falso mago y estaba allí, resistiéndose, diciéndole: no le ponga cuidado, no lo escuche. Pablo se volteó a él y le dijo: hay que hablar. La guerra espiritual es parecida a la liberación, solo que es un momento y es de cuidado. No hay que tenerle miedo a los demonios, pero hay que saber que ellos no juegan con nosotros y nosotros no jugamos con ellos. Los atamos y los reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo. Hay que ordenarle a las fuerzas espirituales de discordia, de desaliento, de distracción, de resentimiento, de falta de perdón, de falta de consagración. A todas las fuerzas espirituales hay que atarlas, reprenderlas y echarlas fuera. Primero de mi corazón, de mi casa, de mi familia, de la iglesia donde yo me congrego, de la ciudad donde yo habito, para que el día de la celebración, el día de la actividad, el día que vamos a predicar la palabra, el Espíritu Santo haya escuchado nuestras oraciones y las almas vengan al Señor Jesucristo y lo puedan reconocer como su Señor y su Salvador. Amén. Lo más importante es que se vence la guerra espiritual confiando en el poder de Dios. Somos llamados a guerrear, pero somos llamados a tener la victoria. Y saber que nunca será en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Amén. Por eso es un contexto netamente cristiano. Sí, claro que sí. Efesios 6:10, qué bueno leerlo todo. Bueno, espero haber contestado la pregunta. La segunda pregunta dice: ¿por qué los hijos de los servidores de la iglesia son tan rebeldes y no se afirman? Bueno, yo creo que no hay que generalizar y no se puede etiquetar. Hay personas que son incomprendidas. No vamos a entrar en la parte psicológica, sociológica, que asegura que un niño a veces expresa lo que no puede expresar en casa, y etcétera, etcétera. Pero sí podemos decir, en el tiempo primitivo, y el primer texto que es bien importante
para este tema está en la epístola a Tito. Tito capítulo 3, creo. Tito capítulo 3 está en Primera de Timoteo también, pero voy a leer en Tito el capítulo 3, que trata de resumirlo. Y es el capítulo 1, perdón. Dice: requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Cuando la Biblia en este tiempo bíblico habla de tener hijos creyentes que no sean acusados de disolución o de rebeldía, se refiere a la época, quiero que me escuche bien, en que los padres tenían pleno dominio de los hijos. Estamos en tiempos modernos y nosotros nos hemos tragado el cuento de que no podemos corregir a nuestros hijos. Yo tengo la necesidad, pero usted sabe que mis hijos son los que conocen mi carácter, mi vida espiritual. Ellos no solamente oyen que yo los mande a orar, ellos ven, y ellos son los que saben. Papá y mamá oran. Para ellos el tiempo de oración no es negociable, el tiempo de congregarse no es negociable. Estamos en tiempos difíciles, entonces nosotros tenemos que formar equipo con los padres que van a la iglesia y ayudarles orando por sus hijos, orando por ellos. Los padres tienen que formar equipo con la iglesia. Son ustedes, queridos papás, queridos abuelos o tíos, los que deben de preocuparse por instruir, como dice la Escritura, al niño en su camino, para que aun cuando llegue a envejecer, no se aparte, pueda permanecer en las cosas de Dios, aun aunque se vaya, pueda regresar a las cosas de Dios. Pero estamos en un tiempo muy disoluto, es suelto. Estamos en un tiempo muy disoluto. Los padres negocian. Te dejo ir a la discoteca, pero vas conmigo el domingo a la iglesia. Los padres a veces dicen: es verdad, mi hijo está muy joven, muy niño, muy niña, mi niña es muy jovencita, así que yo le pongo trabas para que vaya a la escuela dominical, pero paseos del colegio, paseos con los amigos, sí, para que ella no me vea como rival, sino crea que cuenta conmigo. Esa es una mala negociación. Sea amigo de sus hijos, sea amigo de sus hijas, pero enséñeles que usted es de verdad un cristiano, una cristiana determinada. Y si tiene el dominio, haga equipo con la iglesia. Llévelos a la escuela dominical, llévelos a los cultos, enséñeles las escuelas que hay, todo lo que hay, pero déles un buen testimonio. Esto es cierto porque la palabra dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, creo,
dice lo siguiente, y es algo que tiene que estar en nuestro corazón. No es Primera de Timoteo, capítulo 3, pero es donde dice la palabra en el capítulo 3, pero segunda. También debes saber esto, y creo que estamos en esos días, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hombres aborrecedores de lo bueno, personas que no tienen afecto fraternal, que son desobedientes a los padres. Estamos en ese tiempo. Entonces no puedo generalizar y decir todos los hijos de los servidores. No es cierto. Todos los servidores tienen la lucha como la tiene usted con sus hijos. Y unos no lo entienden, otros lo entienden. Formemos equipo con ellos. Vamos a orar, vamos a ayudarles, vamos a entender lo que dice la Escritura. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entendiendo que la vara de la corrección no necesariamente es el castigo físico. La vara de la corrección es la autoridad, es la seriedad. Hogares modernos donde el padre toma una actitud a veces grotesca, fuerte, y la mujer, la esposa, se va suave y hasta se pelean los dos, o a veces es lo contrario, la mujer quiere orientar al hijo y entonces es el padre el que se pone del lado del muchacho y ninguno de los dos finalmente da buen testimonio ni los corrige. Todo eso está pasando, y qué tristeza decir, no en la gente de afuera, en la gente que va a la iglesia. Parece que no entendiéramos que estamos labrando en el corazón de nuestros queridos hijos, hombres y mujeres que le van a servir a Dios, y dejamos que las fuerzas espirituales de que hablábamos ahora, que se oponen, van a traer sobre ellos ataduras, maldiciones, actitudes. Yo tengo que estar ahí, y hay cosas que no puedo negociar, pero hay cosas en que debo de tener una actitud de misericordia. Imposible en este espacio dar todos los principios, pero sí digo con todo el corazón a la personita que hace esta pregunta, no es así. Todos los hijos de los servidores no son rebeldes y difíciles. Es un espíritu que hay, y yo no puedo hacer eco a ese espíritu. Debo de hacer guerra espiritual. Y guerra espiritual es como la estaba haciendo el apóstol Pablo. Él llevó la palabra, él llevó la unción del Espíritu Santo. Él estaba hablando bajo la unción del Espíritu Santo y reprendió a ese espíritu inmundo. Pero él no reprendió a Sergio. Pablo lo ganó para Cristo. Yo quiero que usted gane a los hijos de los servidores para Cristo. Vamos a ganarlos para Cristo. Espero haber dado claridad en la palabra. Pastor, me parece interesante el que los padres o los que tienen los hijos siendo creyentes y que sirven al Señor, que sean amigos de sus hijos y compartan sus experiencias de la fe, y que asistir juntos a la iglesia
debe ser una prioridad, no una carga, sino una prioridad. Y yo creo que para ir derribando todos esos conceptos como a veces creados por la persona misma, por el padre mismo, de que es una rebeldía, más bien es como tratar de cambiar la posición que un servidor tiene frente a la posición de la iglesia y en su fe, que para él debe ser una prioridad, pero no es algo impuesto, sino una prioridad con alegría, con gozo, y así los hijos de esa manera van a tomar las cosas de Dios desde otro punto de vista. De todas maneras, esto, si ustedes tocaron el tema, gracias a los que preguntaron, nuestra enseñanza, aunque es de diversas preguntas, todas tienen que ver con lo revelado por Dios en su palabra. Si hay, lo llamamos nosotros, la Biblia no lo llama así. La Biblia lo llama oración en el Espíritu, intercesión. Daniel ayunó 21 días y el ángel que le llevó la revelación le dijo, desde el principio, desde que dispusiste tu corazón fue dada la orden, pero hay quien se opone. Porque yo creo que la idea de la pregunta no es ahondar sobre la rebeldía, sino las soluciones. La solución es que tenemos que hacer, ¿qué? Guerra espiritual. Pero dice que también el servidor, cuando tiene sus hijos en Dios, ellos no son perfectos, pero el trabajo del servidor es mostrarle que la fe es un camino personal que se construye a lo largo de la vida. Entonces no es que sea algo impuesto, sino que y dar calificativos como esos por una reacción. No, ni siquiera por una realidad, porque es que mostré el texto de la Biblia. Estamos en el tiempo en que los hombres son amadores de sí mismos, los hijos son ingratos y desobedientes. Amén. Entonces, todos tenemos que hacer equipo. Vamos ahora, también los padres tienen que ayudar, tienen que formar equipo. Yo no puedo dedicarme porque le llamen la atención a un hijo mío. Yo no puedo decir, como dicen ahora, mire, toma el reflejo de lo que pasa en la escolaridad normal. Los profesores están viviendo una lucha porque no pueden corregir a los alumnos, no los pueden castigar de ninguna manera. No quieren a veces los padres ni siquiera que les califiquen la realidad de un muchacho que no hace tareas y que no se preocupa por aprender. Y los padres dicen, me le tienen bronca a mi muchacho, a mi muchacha, y reconoce que es rebelde. Y padres a veces le aconsejan, no se deje, profesor no puede. Pues qué tristeza que en la iglesia hubiera eso, ¿no? Pero los padres tienen que formar equipo. No sé si la persona que hace esto, que hizo esta pregunta, no es un pecado, gracias por la sinceridad, mi deber es aclararle. No sé si es alguien que nos ayuda en la escuela dominical, pero no es cierto. Los hijos de los servidores no son rebeldes. Hay un espíritu de rebeldía en el ambiente. Todos nuestros hijos son influidos por ese espíritu si nosotros lo permitimos. Pero podemos colocarlos bajo la unción del Espíritu Santo, protegerlos con la sangre del Señor Jesucristo. Y usé el texto de Tito para decir que sobre todo en esta época y en la antigua y en todas las épocas, el ejemplo de los padres en la casa es el que va a hacer que el muchacho tenga sensibilidad al espíritu o tenga espíritu de rebeldía. Amén, ser un buen ejemplo de conducta, me parece que sí. ¿Listo? Bueno, muy agradecido a Dios, hemos llegado al final, quedamos debiendo algunas preguntas, pero ahí las tenemos y entre más interesantes sean para nosotros, para mí en lo personal son interesantes todas. Créanme, me he edificado, me he bendecido, anhelo que Dios les bendiga, que ustedes puedan poner en práctica todas las enseñanzas y bueno,
El Espíritu Santo está para ayudarles, para fortalecerles, para permitirles dar un buen resultado y que nuestros hijos y nuestras hijas conozcan a Dios. Recuerde que nuestro programa a las 5 de la mañana, por Suldemaida Radio 106.9 FM, 5 a 6 de la mañana. Amén. Allí les espero, estamos para servirles. Aleluya. Y oremos, soberano Señor. Amén. Gracias por tu palabra en Así esta es, tarde. Dios, gracias. Gracias por lo que nos has dado, por lo Así que es, nos has Dios. enseñado. En el nombre de Pido Jesús. que todo lo expuesto Así se es, convierta en una gran bendición y que Amén. tú ayudes a mis hermanos. Amén. Señor, que el enemigo puede estar, En el nombre de pero Jesús. tú también estás. Pero Y más estás poderoso. en nuestro corazón. Él está alrededor como león rugiente, pero tú no estás alrededor. Tú estás dentro de mí, Amén. Señor. Y estás en mi corazón y Para ser estás en mi siempre casa. ganador. Amén. Y quieres estar en el corazón de mis hijos Amén. y de mis hijas. Te bendigo, Dios, y te En el pido que nos nombre des de una Jesús. noche buena y Amén. agradable. Que la bendición tuya esté sobre Amén. cada persona. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Una excelente noche.